Hola mis hermanos, Dios le bendiga, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Navarro y hoy estoy acompañado de mi bella esposa. Mi nombre es Victoria Fernández, estoy muy agradecida de acompañarlos y estar junto a mi esposo para darles una enseñanza a todos ustedes. Pues sí, ya como lo dijo mi querida esposa, pues estamos agradecidos con el Señor, sí, porque nos da la oportunidad de pues una vez más poder anunciar y poder compartir de la palabra del Señor con ustedes. Amén. En esta hora, hermanos, yo los invito a que cierren sus ojitos y vamos a hacer una corta oración para darle inicio a esta palabra que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿Listo? Amén. Entonces, oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Dios mío, porque eres un Dios bueno, grande, maravilloso. Eres digno, Señor, de toda alabanza, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio tan hermoso que hiciste en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Dios mío, porque hoy en día, Señor, eres tú quien nos permite estar acá en este lugar, Señor. Dejándonos, Señor, usar por tu palabra, Señor, dejándonos usar como un instrumento para ser agradables delante de tu presencia, Señor Jesús. Te pedimos, Rey de la Gloria, que no seamos nosotros en esta hora hablando como humanos, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, Señor, dando, Padre amado, palabra viva para edificación de cada uno de nosotros, para edificación de esa persona que va a escuchar, de que va a ver este video. Señor, trata con esa persona de una manera especial, ten un encuentro real con ellos, que ellos puedan entender, Dios mío, el mensaje que tú tienes preparado para hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia, Dios. Gracias, Padre amado. Amén. Pues en esta hora, ¿sí? Mi esposa y yo le quisimos dar como título a la enseñanza prioridades en el matrimonio, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando un tema de pareja, ¿sí? Como a quién tenemos que tener en prioridad, en nuestro matrimonio, ¿sí? Porque es que muchas veces, pues, descuidamos mucho nuestro matrimonio, ¿sí? Pero le damos prioridades a cosas que cuando nos las ponemos a evaluar vemos que no tienen ninguna importancia, ¿sí? Y a lo que en realidad debemos darle prioridad, pues acá mi esposa les va a decir a quién es que tenemos que darle prioridad en nuestro matrimonio, ¿no? Así es. Bueno, como ya sabemos, en el matrimonio cristiano debemos de darle siempre la prioridad a nuestro Dios, que Dios sea el centro de la relación. Pues el primer punto que queremos tocar es que Dios, nuestra prioridad en el matrimonio. Entonces vamos a estar buscando en Colosenses 1:18. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Es decir, que como hemos titulado este punto, que Dios es nuestra prioridad. Acá dice que Él es el primero, Él es la cabeza de la iglesia. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así nuestro esposo es la cabeza de nosotras las esposas. Entonces dice acá que Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. Quiere decir que es en todo sentido, que siempre vamos a poner de primero a Dios en todo lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, como estamos hablando del matrimonio y de la pareja, nosotros como pareja debemos siempre tener en cuenta que vamos a poner a Dios de primero en todo. O sea, Él y yo debemos de poner a Cristo en el centro de nuestra relación. Amén. Entonces vamos a buscar acá otro versículo que también nos confirma que primeramente debemos buscar del reino de Dios. Primeramente debemos buscarlo a Él. En Mateo 6:33 dice así: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todo lo que necesiten. O sea, para nosotros tener todo lo que necesitamos, de igual manera Dios conoce cada una de nuestras necesidades.
Pero para nosotros tenerlo todo, primero debemos tenerlo a Él, buscarlo a Él, mantener una relación con Él, orar todos los días, leer la Biblia, buscar de su rostro, mantener una comunión con Él. Así como nosotras las esposas necesitamos tener una comunión con nuestros esposos, comentarle, decirle cualquier situación, lo que nos pasó en el día, así también debe ser nuestra relación con Dios. Entonces, por allí el primer punto. Sí, bueno, así como decía mi esposa, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Me llama mucho la atención el primer pasaje que leyó en Colosenses 1:8, ¿sí? Porque es clave, lo dice muy claro acá en el capítulo 18, ¿sí? Dice, abajito, dice, entonces Él es el más importante en todo sentido, ¿sí? Pues esto es algo que a mí siempre me gusta recalcar, ¿sí? Que siempre nuestra prioridad tiene que ser Dios, siempre, hermano, siempre, siempre, porque imagínense que si no ponemos a Dios como nuestra prioridad, ¿sí? Quizás no vamos a tener un matrimonio malo, entre comillas, ¿sí? Pero algo va a faltar allí, ¿sí? No vamos a estar bien al 100%, no vamos a estar bien del todo. Pero si ponemos a Dios como prioridad en todo sentido, en el centro de nuestro matrimonio, hermano, yo le aseguro de que las cosas van a ser muy diferentes, ¿sí? Entonces, algo que yo quiero recalcar, ¿sí? Es que, ¿qué debemos hacer nosotros como parejas, ¿sí? En el matrimonio, o sea, ¿qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios 5, ¿sí? Que nos enseña y nos habla mucho sobre el matrimonio. Efesios 5. Efesios 5:21, ¿sí? Nos habla, el encabezado dice Cristo y la pareja, ¿cierto? Entonces, solo vamos a leer el 21. Miren lo que dice acá. Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo, nos dice la palabra acá. Entonces, ¿qué debemos hacer como nosotros como pareja? ¿Sí? Nos enseña la palabra acá, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros a veces como hombres, ¿sí? A veces queremos ser como un poco machistas, ¿sí o no? Que la mujer es la que tiene que estar esclavizada y es la que tiene que estar ahí atendiéndote y tiene que estar ahí. Sí, es cierto, pues a veces la mujer está en la casa y el que trabaja normalmente es el hombre, ¿sí? El cabeza de hogar, y pues obviamente cuando uno llega cansado del trabajo o etcétera, llegas cansado a tu casa y pues es cómodo uno sentirse atendido por su esposa, ¿sí? Obviamente, pero pues no es malo. Esto se lo digo a los hombres, ¿sí? A los esposos. No es malo nosotros servir a nuestras esposas también, ¿sí? Porque es cuando nosotros decidimos, ¿sí? Tomar a nuestra esposa en matrimonio, cuando decidimos juntarnos, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta que ya no somos uno solo. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya dos somos uno solo, ¿sí? Entonces la palabra nos enseña que somos uno, ya cuando nos unimos en matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? No solo la esposa nos tiene que servir a nosotros porque somos los hombres. Dice acá la palabra del Señor, sírvanse unos a otros. ¿Por qué? Por respeto a Dios, ¿sí? Tenemos que servirnos mutuamente, hermanos. No podemos tomar esa actitud de machista, esa actitud de que yo soy el macho y ella me tiene que ser mi esclava. No te casaste para tener una esclava en tu casa. Tú no te casaste para que tuvieras a alguien solamente que te hiciera el aseo y que pues te cocinara, ¿no, hermanos? ¿Sí? También tenemos que ser serviciales con nuestras esposas, ¿sí? Y sea en muchos sentidos, ¿sí? Sea con detalles, sea con ¿qué les digo yo? Haciéndole el desayuno, es un buen ejemplo, ¿sí? Pues es algo que debemos poner en práctica, porque la palabra del Señor nos enseña acá, dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo, lo recalco, ¿sí? Entonces eso es algo que quiero que tengamos en cuenta, en qué debemos hacer nosotros los cristianos como pareja, ¿sí? No tenemos una esclava en la casa, hermanos, ¿sí? Igual las esposas, ¿sí? Porque hay veces también que pues la esposa a veces tiene un carácter más predominante que el hombre, ¿sí? Pero tienen que tener cuidado con eso las esposas, ¿sí? Entonces, el hecho no es que tú me tienes que servir a mí, tú eres mi esclava, no. El hecho es que toca hacer lo que nos enseña la palabra acá, ¿sí? Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo, ¿sí?
Entonces, buscamos en Hebreos 13:4. Hebreos. En Hebreos 13, 4. versículo 4, nos enseña la palabra del Señor, nos dice, acá nos habla nuevamente sobre el respeto, ¿sí? Pero ¿qué dice? En el verso pasado, pues decían que debemos servirnos por respeto a Dios, ¿sí? Entonces acá nos dice, el versículo 4, dice, respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta nosotros los caballeros y pues también las esposas, las damas, que una inmoralidad sexual, ¿sí? El adulterio, como dice acá, no solamente se comete cuando se comete el acto sexual, ¿sí? Dice la palabra del Señor que con solo mirar con deseo, con codicia a una mujer, ya estamos cometiendo adulterio, ¿sí? Entonces que tenemos que tener cuenta, ¿sí? Que no podemos echar ojo donde no debemos, porque es que eso va a traer, te va a traer pecado delante de los ojos de Dios primeramente, ¿sí? Y pues simplemente te vas a dejar llevar por la carne, ¿sí? Y no vas a, o sea, va a fallar tu matrimonio por estar buscando lo que no se te ha perdido, como dicen por allí, ¿sí? Entonces, lo que quiero recalcar acá también, dicen, respeten el matrimonio manteniendo una relación, manteniendo pura su relación de pareja, ¿sí? ¿Cómo usted cree que puede mantener una relación pura, ¿sí? Delante de los ojos de Dios? ¿Cómo usted cree que puede mantener un matrimonio puro, ¿sí? Como pareja, delante de los ojos del Señor, ¿sí? Evalúe y diga, venga, delante de los ojos de Dios, ¿será que está bien yo mirar cosas en internet que no debo? ¿Sí? Estoy faltando al respeto ahí a mi matrimonio y también a Dios, ¿sí? Estoy fallando ahí, entonces eso no está bien, tengo que dejar eso a un lado, ¿sí o no? Entonces, hermanos, respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja, ¿sí? Y mire lo que dice acá tan tremendo. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio, ¿sí? O sea, la pareja, el matrimonio, mi esposa y yo, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Que nos enseña la palabra acá, que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio, ¿sí? Y a los que practiquen inmoralidades sexuales, ¿sí, hermanos? Entonces tenemos que tener temor de Dios, pues, ¿sí? Tenemos que tener ese temor de Dios, que hay un Dios que nos está viendo, que nos está evaluando, que nos está corrigiendo, ¿sí? Pero tenemos que tratar de respetarlo a Él, tenemos que tratar de respetar nuestro matrimonio como nos enseña la palabra acá. Amén. Ajá. Nosotras como esposas vamos a leer el Efesios 5:22, acá lo tenemos, Efesios 5:22, dice, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. En otra versión dice, estén sujetas a sus esposos, así como están sujetas al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, o sea, como cristianos, nosotros dos, y pongo el ejemplo, el no en una pareja que solamente le sirva a uno, la mujer y el esposo no. Entonces, obviamente nosotros tenemos que dar ejemplo y primero edificar nuestro hogar, empezar desde nuestro hogar. Que si, porque obviamente el enemigo siempre nos va a querer detener a ir a la iglesia, o si tenemos una visita, queremos asistir a alguna reunión de la iglesia, él siempre va a poner tropiezo. ¿Y dónde se va a manifestar? Pues en nuestros esposos, si no es cristiano. Entonces allí nosotros lo que tenemos que hacer es primero organizar, ¿sí? Si sabemos que él va a llegar de trabajar, va a llegar muy cansado, entonces lo preparamos todo, su cena, y luego nos vamos a servir al Señor. Entonces, primeramente, edificamos nuestra casa como mujeres sabias, y luego le servimos, vamos a donde tengamos que ir a servirle al Señor. Entonces, aquí dice, estén dispuestas, o sea, tenemos que estar dispuestas a servir a nuestro esposo. Ya hablando en el tema de que los dos somos cristianos, entonces debemos servir o estar sujetas.
claro, en las cosas del Señor. Por ejemplo, si mi esposo me dice, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, pues yo tengo que estar sujeta a lo que Él me esté diciendo, a lo que Él me diga, que sea para beneficio de los dos, ¿sí? Porque sabemos que si estamos bien con Dios, pues lo vamos a tener todo. Entonces, lo que significa esto es que debemos estar dispuestas a nuestros esposos, así como estamos dispuestos a servirle al Señor. Amén. Amén. El versículo 24 dice, así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo a su esposo. Aquí como que lo vuelve a repetir, lo vuelve a recalcar, para que pues lo tengamos bien claro que debemos servir a nuestros esposos, debemos sujetarnos a nuestros esposos. Amén. Amén. Pues así como lo menciona acá mi querida esposa, pues como lo dice ella, ¿sí? Esposas estén dispuestas a servir a su esposo así como sirven al Señor. ¿Sí? Usted tiene que hacer una comparación de cómo le están sirviendo al Señor y de la misma manera servir al esposo, ¿sí? O si están poniendo más cuidado al esposo que al Señor, pues ya sabemos a quién hay que dar la prioridad también, ¿no? Hay que dar la prioridad primero a Dios, como lo que estábamos diciendo, ¿sí? Dios siempre tiene que ser nuestra prioridad en nuestro matrimonio, ¿sí? Entonces, en el tema cuando habla mi esposa que debemos organizarnos, ¿sí? O deben organizarse las mujeres, ¿sí? Pues tiene que tener en cuenta pues que sí, es como ella dice que hay que servir al esposo y eso, pero nunca olviden la prioridad, ¿quién es? ¿Sí? Que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, amén. Entonces, en el verso 23 nos enseña la palabra del Señor y nos dice, el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿sí? Entonces, hermanos, si nosotros hacemos, aquí prácticamente hace como una comparación, ¿sí? Dice, el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Esto es algo que lo hemos escuchado mucho, pero quizás a veces no lo entendemos, ¿sí? Aquí quizás lo que no han estudiado la palabra del Señor, no lo han leído ese pasaje, dicen, no, sí, acá dice que el esposo es la cabeza de la esposa y tiene que estar sujeto y lo que yo diga lo tiene que hacer. Hermanos, hay que tener en cuenta que nuestra esposa se va a sujetar a nosotros, pero si nosotros como cabeza de hogar estamos sujetos a Cristo, que es nuestra cabeza, ¿sí? Tenemos que tener conciencia de que eso tiene ese orden, ¿sí? Recordemos que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces, tenemos que poner al Señor Jesucristo como nuestra cabeza. Él tiene que ser nuestra principal visión, ¿sí? Nosotros estar sujetos a lo que Él nos manda, ¿sí? Para que así poder tener una esposa sujeta también a nosotros, ¿sí? Entonces, como esposos, ¿sí? En Efesios, el versículo 25, nos habla y nos dicen, ¿qué debemos hacer nosotros como esposo? ¿Cuál es esa atención como que le debemos que dar, de dar a nuestras esposas? ¿Sí? Dice acá la palabra del Señor en el versículo 25. Dice, esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Miren qué bonito, ¿sí? Imagínense ese sacrificio que Dios hizo tan grande, ¿sí? Dio su vida por la iglesia. Nos dice acá la palabra del Señor, ¿sí? Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, ¿sí? Entonces Dios hizo todo ese sacrificio por la iglesia, ¿sí? Así nosotros también debemos amar a nuestra esposa, ¿sí? Y solo amar no significa, hermanos, decir te amo de la boca para afuera. Solo amar no significa en la quincena traerle un dulce. Eso no es amar, hermanos, ¿sí? Amar es estar en las buenas, en las malas, en las peores. Amar es comunicarse, saber qué siente uno del otro, en qué situación está pasando, ¿sí? Porque es que le pongo el ejemplo que yo vivo prácticamente en mi trabajo, ¿sí? Pues me paso todo el día trabajando, yo llego en la noche cansado, ¿sí? Y pues a veces ni siquiera podemos dialogar por lo cansado que llego, ¿sí? Pero nosotros tenemos que esforzarnos, ¿sí? Tenemos que esforzarnos para darle buena atención a nuestra esposa y ella que sienta y que sepa que nosotros la amamos, ¿sí? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y claro, cuando la mujer es sabia y ella sabe que su esposo llega cansado, agotado, no se le va a poner a pelear y a decirle que tú no me das un beso, qué sé yo, que tú esto, que tú lo otro, no me traes nada. Son situaciones, ¿sí? Que pueden pasar, pero cuando la mujer es inteligente, ¿sí? Ellas pueden entender
de que si estamos trabajando, ¿sí? Si estamos buscando el alimento diario para sustento de nuestra familia, ¿sí? Que sería ella y mi hija, en este caso, ¿sí? Estamos entregando nuestra vida, ¿sí? Estamos entregando prácticamente nuestra vida o sea, para un sustento, ¿sí? De ella y de mi hija, en este caso, como le digo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entregar nuestra vida por ella, ¿sí? Tenemos que darlo todo por amarla, hermanos. Tenemos que amar a nuestras esposas, y como nos enseña acá la palabra del Señor, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Entreguemos nuestra vida por nuestra esposa, ¿sí? Independientemente de la situación, enamorémosla cada día más, ¿sí? Entonces, eso es como que el deber, ¿sí? Que debemos hacer nosotros como esposos, ¿sí? Tenemos que entender que a nuestra esposa tenemos que amarla así como Cristo, ¿sí? Siempre nos da este ejemplo acá, como Cristo hizo con la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué Cristo murió por la iglesia? ¿Sí? Porque era la voluntad del Padre, ¿sí o no? Él estaba poniendo de prioridad a nuestro Padre celestial, ¿sí? Él estaba poniendo de prioridad al Señor, y él tenía que obedecer lo que el Padre le había mandado a hacer acá a la iglesia. Entonces ahí recalcamos a quien también le dio prioridad a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque él como humano, ¿sí? Él no, pues quizás en algún momento sintió que, Dios mío, líbrame de esto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué dijo después? Sí, que se haga tu voluntad y no la mía, porque estaba sujeto al Padre, estaba dándole la prioridad a la orden que le había dado el Padre. Amén. Amén. Entonces ya como mi esposo habló, él habló sobre los esposos, yo hablé como sobre las esposas. Entonces, para finalizar, queremos leer este pasaje que es muy reconocido, es muy precioso, porque habla sobre el amor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Pues acá en el encabezado del 13:1 dicen: déjense guiar por el amor, ¿sí? Eso es así es que tienes que hacer, ¿no?, el amor entre un matrimonio, Las parejas. ¿sí? Entre las parejas. Este es el amor que Dios nos enseña. Y bueno, quizás no siempre en la pareja, también entre hermanos, entre familiares, entre la familia de la fe, ¿sí? Pero especialmente con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque es que somos uno, ¿sí? Y la palabra del Señor nos enseña también que, pues, como somos un solo cuerpo, no nos podemos hacer daño a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, dice el 3, yo leo uno y tú lees uno, ¿sí? Bueno. Dice el 4, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Y miren lo que dice el 8, muy importante. El amor no tiene fin. Qué bonito, ¿verdad? El amor no tiene fin. El verdadero amor no tiene fin, hermanos. Por eso es que cuando nosotros vemos ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo tan grande por amor, ¿sí?, a nosotros, por amor al mundo, un mundo lleno de pecado, nos damos cuenta que su amor no tuvo fin en ningún momento, ¿sí? Porque Él es que hasta la muerte, o sea, sabía que iba a ser maltratado, ¿sí? Sabía que iba a ser humillado, pero por amor a nosotros, su amor no tiene fin. El amor de Jesucristo no tiene fin. Por amor a nosotros, pues Él dio su vida, y sí, dio su cuerpo para que hicieran con Él lo que quisieron, ¿sí? Entonces, algo que también me llama muchísimo la atención acá es el que nos dice que el amor acepta todo con paciencia y siempre confía, ¿sí? Tenemos que saber, ¿no?, aceptar con amor, ¿sí?, lo que es de Dios, ¿sí?, con paciencia, hermanos, con sabiduría, ¿sí? Tenemos que siempre confiar en nuestra pareja. Tiene que haber confianza, eso es muy importante. Tiene que haber confianza en una pareja, y sobre todo respeto. En la pareja tiene que haberle respeto, y si respetamos a Dios primeramente, ¿sí?, como decía, sírvanse en Efesios, el versículo 5:21 decía: sírvanse unos a otros por respeto a Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que establecer ese respeto entre la pareja. Amén. Es decir, que si
y respetamos a nuestro esposo, estamos como que de alguna u otra forma ofendiendo a Dios, porque dice que pues sirvámonos unos a los otros por respeto a Dios. Entonces, otro versículo que me llama la atención dice es, el amor no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo, bueno, como mi esposo ya lo dije, el amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza. Eso es muy importante porque nuestra esperanza, nuestra salida siempre está en Cristo Jesús. Amén. Siempre debemos tener esperanza en pase lo que pase, porque sabemos que en el matrimonio siempre vamos a pasar por dificultades, siempre vamos a pasar por problemas, pero confiando en Dios, teniendo la esperanza en Dios de que Él hace como a Él le place, ¿sí? Entonces, el amor lo es todo, el amor lo es todo y pues es muy, muy bonito este pasaje bíblico. Sí, pues yo les pongo un ejemplo, ¿sí? Que conozco una pareja ya que ha pasado por situaciones bastante difíciles, ¿sí? Y cuando la palabra del Señor nos enseña que muchas personas dicen, el amor no, pues, no soporta tales cosas y tales cosas, eso no es amor, ahí no hay amor, ¿sí? Pero cuando la palabra del Señor nos enseña aquí que dice, todo lo soporta, nosotros tenemos que tener la suficiente sabiduría para qué cosas soportar, ¿sí? Y acá no nos dice, no soporta estas cosas y las leves, dice todo lo soporta. No menciona ¿sí? ninguna. No menciona ninguna cosa que no debamos soportar. Dice el amor, todo lo soporta, hermanos, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, respetando a Dios, pues vamos a tener el carácter que solamente el Espíritu Santo nos va a dar para soportar todo, como dice acá la palabra del Señor, con amor, ¿sí? Soportar todo con amor. Pues, hermanos, yo quería como recalcarles este pasaje, ¿sí? Que dice en Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro 3, 7, dice acá de la siguiente manera. Dice, de la misma manera los esposos deben saber vivir con sus esposas y respetarla, como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones, ¿sí? Entonces, hermano, usted cuando evalúe y diga, no, Dios a mí me escucha porque yo soy hijo de Dios, ¿sí? Pero ¿estás respetando a tu esposa como lo está mandando acá la palabra del Señor? ¿Estás respetando a tu esposa? Te lo pregunto nuevamente, ¿sí? ¿Tú estás siendo un esposo respetuoso con tu esposa? ¿Sí? Entonces dice acá la palabra del Señor, respétela para que nada impida que Dios escuche sus oraciones, ¿sí? Tenemos que respetar a nuestra esposa para que nada impida que Dios escuche nuestras oraciones como nos enseña la palabra, ¿sí? Dice, por ser el cabeza de hogar, ¿sí? Como ya lo decíamos antes, por ser el cabeza de nuestra esposa, ¿sí? No podemos, hermanos, tomar una actitud altiva delante de ellas, no podemos humillarlas, ¿sí? Porque está mal, pues, y no se ve nada bien tampoco, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, dice la palabra, que los esposos deben saber vivir con su esposa, ¿sí? Tenemos que saber vivir con ellas, ¿sí? Y dice, y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, ¿sí? Dice la palabra del Señor acá que la esposa es más débil que nosotros, ¿sí? Pero porque sea más débil, entonces tenemos que humillarla y tenemos que menospreciarla. No, hermano, la palabra dice que, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Dios murió por todos al igual, hermano. Dios no tiene excepción de persona. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta pues que no debemos humillar a nuestras esposas, porque ahí entonces donde miramos el amor, el respeto que tenemos en el matrimonio, ¿sí? Entonces, pues hermano, este ha sido el corto mensaje que el Señor ha traído para sus vidas, para nuestras vidas en el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para ustedes, así como también nosotros cada vez que Dios nos da una enseñanza, pues aprendemos mucho también de Él ella, nos ¿sí? habla a través de su palabra. Sí, amén. Entonces, sí, así como dice mi esposa, pues esto es un manual, hermano, que tenemos que ir aprendiendo a diario, ¿sí? Para vivir conforme a la voluntad de Dios, para crecer espiritualmente, sea individual, sea como pareja, ¿sí? Entonces, pues hermano, busquemos a Dios con devoción, ¿sí? Con denuedo, enamorémonos del Señor, ¿sí? Enamorémonos de Él y pongámoslo en el centro de nuestro matrimonio, y pues yo les aseguro que
que pues no le voy a decir que no van a venir problemas y todo va a ser perfecto, no, sí van a venir problemas, sí van a venir dificultades, pero Dios nos va a dar el carácter para como parejas pues afrontar cada situación, ¿sí? Para como pareja poder decir, tenemos una esperanza y se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, pues les recuerdo nuestro nombre, Victoria Fernández, Daniel Navarro, ¿sí? Los invitamos ahí que le den like al video, suscríbanse al canal, no lo olviden, y pues como ya le dijimos, pongan a Jesucristo como el centro de su matrimonio. Dios le bendiga.